Yo soy Gemma, soy veterinaria. Me gradué en la Universidad Autónoma de Barcelona en 2021 y nada, luego hice un máster en Ecología y Gestión de la Biodiversidad. Y luego en 2023 ya empecé a trabajar con medicina transfusional en bancos de sangre. Y en específico siempre me he estado centrada en lo que es las donaciones y siempre he trabajado en los departamentos de donaciones con los donantes felinos y caninos. Y nada, sería un poco esto. Entonces, empiezo a presentar la presentación. Sí, sí, cuando quieras. Vale, a ver. Vale, aquí se ve. Sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale. Vale, bueno, nada. Primero de todo, comentar un poco lo que hablaremos en este webinar. Básicamente, bueno, es sobre cuáles son los factores clave que debemos tener en cuenta a la hora de hacer una transfusión para que ésta sea segura. Y tendremos en cuenta los principios de compatibilidad sanguínea en perros y gatos y nos centraremos en los diferentes grupos sanguíneos que existen en las dos especies. Y también veremos las distintas pruebas que usamos para identificar estos grupos y asegurar que el paciente que necesita una transfusión realmente es compatible con el tipo de sangre que le vamos a transfundir. Am, entonces, primero, para los que no nos conozcáis a Hemolife, explicaros un poquito. Nosotros somos un banco de sangre que somos bastante nuevo. Empezamos en enero de 2025, es decir, este año. Pero aún así, todos los que trabajamos en Hemolife tenemos bastante experiencia en medicina transfusional y bancos de sangre veterinarios. Y todos contamos con 3 años de experiencia o hay algunos que bastante más. Entonces, tenemos dos sedes principales y cada una de ellas cuenta con un laboratorio. La que tenemos aquí en Cataluña, es en la que trabajo yo, que está en las Franquesas del Vallès, al lado de Granollers. Y luego tenemos la segunda sede, que está en Portugal, en Maia. ¿Vale? Entonces, además de lo que son nuestras sedes que cuentan con nuestro laboratorio, contamos con una red de varios centros y hospitales veterinarios a los que llamamos Life Points. ¿Vale? Entonces, estos centros son todos 24 horas y tienen almacenados unidades de nuestros hemoderivados sanguíneos, de modo que cuando hay un centro que está cerca de la zona de ese Life Point y necesita realizar una transfusión de urgencia en un paciente que está hospitalizado, este centro puede tener acceso de forma rápida a nuestras unidades e irlas a buscar allí. Vale, entonces, en lo que es en cuanto a los life points, en Portugal ahora mismo disponemos de 10 de ellos y en España tenemos 21. Luego aquí en Cataluña, los life points que tenemos son en Girona el Hospital Canis. Luego tenemos el Hospital Vallès, que está bastante cerca de nuestro laboratorio, y en Barcelona ciudad tenemos Ars y Glorias. Luego, para también explicaros un poco cómo trabajamos en Emolife y que entendáis un poco la dinámica y el funcionamiento, os explico por separado los diferentes departamentos que tenemos y en los que estamos estructurados. Entonces, en primer lugar, contamos con el departamento de donaciones, que es en el que yo habitualmente trabajo, y somos un equipo de veterinarios y auxiliares que hacemos donaciones con donantes felinos y caninos, que siempre son voluntarios, y cada 3 meses se agendan las donaciones con sus tutores. Entonces, las donaciones las hacemos tanto en nuestra sede, que tenemos una salita que está separada del laboratorio y está adaptada para hacer las donaciones. Luego también hacemos donaciones a domicilio, en el caso de tutores que tienen varios perros. Y luego, sobre todo en el caso de los gatos, sí que solemos hacer bastantes domicilios debido a la escasez de sangre de gato que tenemos ahora mismo.
¿vale? Entonces, siempre que podemos, nos intentamos adaptar a a los donantes y a los tutores si ellos no tienen posibilidad de desplazarse. Y luego también, por último, hacemos varias campañas de donaciones en clínicas y centros veterinarios con los que tenemos una colaboración acordada y con regularidad se va allí a hacer campañas de donaciones con sus clientes o con tutores particulares. Entonces, comentar que cuando hacemos las donaciones, siempre antes de realizar lo que es la donación en sí, se le realiza un examen físico al perro o gato. Así comprobamos que todos los donantes cumplen las condiciones físicas y de salud que se necesitan para poder donar sangre. Y siempre intentamos realizar un manejo que minimice al máximo el estrés del animal, ¿vale? Entonces, en todas las donaciones realizamos ciertas analíticas, tanto para asegurar que el donante está en un estado de salud óptimo, como para asegurar la calidad y la seguridad de la sangre que reciben los pacientes. Por esto, siempre lo que hacemos es una detección rigurosa de enfermedades infecciosas y se hace la tipificación sanguínea de los donantes, ¿vale? Y siempre se asegura una trazabilidad muy estricta de las unidades. Luego, también tenemos el departamento de procesado y laboratorio junto con el de control de calidad, que lo que se hace, las chicas de laboratorio reciben las unidades obtenidas en las donaciones y una vez han recibido las unidades de sangre entera, estas se desleucocitan, es decir, lo que se le hace es quitarle los leucocitos y al hacerlo lo que conseguimos es reducir las reacciones transfusionales de los pacientes, em, principalmente por el efecto antigénico que tienen los leucocitos. También disminuimos la probabilidad de hemólisis de las unidades, ya que se reduce la producción de células proinflamatorias por parte de los leucocitos. Y por último, al eliminar los leucocitos, también eliminamos posibles parásitos intracelulares que puedan tener las unidades y se reduce el riesgo de agentes infecciosos en las unidades y de transmisión. Entonces, una vez ya tenemos desleucocitadas las unidades, estas se centrifugan y se dividen en los diferentes hemocomponentes que tenemos. Entonces, principalmente, los componentes que más se usan son el concentrado de eritrocitos, el plasma y en el perro también tenemos las plaquetas. ¿Vale? Estos tres serían los que más se suelen usar. Y luego, aparte de lo que es el procesado de las unidades, paralelamente también se realizan las analíticas de los donantes. Y hasta que no obtenemos los resultados de estos donantes y comprobamos que la sangre que se ha sacado realmente está libre de hemoparásitos, las unidades de estos donantes las mantenemos en el laboratorio y las dejamos pendientes de ser liberadas para poder enviarlas a los centros que las necesiten. Luego, en tercer lugar, tenemos el departamento de logística, que se encarga de gestionar por teléfono todos los pedidos y urgencias que nos llegan. Entonces, ellas también gestionan el stock de hemoderivados que tienen que recibir los Life Points, que son los centros que tienen stock de unidades en su centro. Y, y de este modo podemos tener disponibilidad de unidades en toda España y además también se preparan los paquetes con las unidades para hacer cada día todos los envíos desde nuestra sede. Y luego, por último, tenemos el Departamento Comercial de Formación y Difusión. Con él lo que hacemos es difusión en redes, vamos a ferias, congresos y hacemos formaciones. Y con todo esto intentamos poder llegar al máximo de pacientes y donantes posibles. ¿Vale? Así en la medida de lo posible, porque al final siempre dependemos de los donantes, garantizamos que siempre que se pueda hay acceso a una transfusión cuando se necesita. Entonces, si pasamos ya a los grupos sanguíneos, lo primero que tenemos que tener claro es que los grupos sanguíneos
tanto en el caso de los perros como en el de los gatos, vienen determinados por el antígeno, ¿vale? Que este puede ser una glicoproteína o un glicolípido que se encuentra en la superficie del eritrocito. Entonces, en el caso del perro, el principal sistema de grupos es el DA, que en inglés es el Dog Erythrocyte Antigen, y dentro de este tenemos diferentes grupos. Tenemos el DA1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Vale? El 2 no existe. Entonces, los perros pueden ser portadores o no de estos grupos, es decir, un mismo perro puede ser portador del DA1 y el DA3, por ejemplo, y no ser portador del DA7. Aún así, siempre es importante recordar que el grupo que clínicamente es más importante es el DA1, ¿vale? Que es el que se tiene siempre más presente. Entonces, ¿por qué sería el grupo más importante? En primer lugar, porque presenta un alto potencial antigénico, es decir, cuando un perro que no es portador del grupo DA entra en contacto con el DA1, es decir, si a un perro que no presenta este grupo se le transfunde con una unidad que es DA1 positiva, su cuerpo empezará a generar una reacción inmunológica y empieza a producir anticuerpos que se unen a los antígenos DA1 de los eritrocitos que hemos transfundido con la sangre. Entonces, estos antígenos, lo que hará el cuerpo de los pacientes es detectarlos como elementos ajenos a su organismo y empezar a destruirlos. Am, entonces, en este proceso en el que hay una producción y unión de anticuerpos con los antígenos, dará lugar a reacciones transfusionales que se hacen visibles con signos clínicos importantes que observamos en el paciente después de la transfusión. ¿Vale? Y los anticuerpos generados en el cuerpo del paciente pueden ser hemaglutininas o hemolisinas, que luego más adelante veremos cuáles son las diferencias cuando actúan unas o las otras. Am, entonces, por esto mismo, la detección del grupo de A1 mediante la tipificación sanguínea en los perros, sabemos que minimiza mucho la probabilidad de reacciones transfusionales porque es el grupo que nos da lugar a más reacciones transfusionales. También tener en cuenta que aparte del DA1, en los perros también tenemos otros grupos sanguíneos, como son el DAL y el CAI, que son grupos que presentan antígenos de alta frecuencia, ¿vale? Esto quiere decir que la gran mayoría de los perros serán portadores de estos grupos y por lo tanto casi todos los perros son compatibles entre ellos y la probabilidad de encontrarnos con un paciente que sea incompatible con la sangre que le vamos a transfundir en lo que en lo que refiere a estos grupos es una probabilidad muy baja, ¿vale? Pero aún así, en el caso del grupo DAL, por ejemplo, hay un 5% de los perros que no son portadores de estos grupos y son DAL negativo. Por lo tanto, estos sí que tendrán un alto riesgo de incompatibilidad con la mayoría de las unidades, que son DAL positivas. Y si estos perros DAL negativos reciben sangre que es DAL positiva, pueden llegar a desarrollar una reacción transfusional. De este modo, para tener un poco claro en qué situaciones serán importantes estos grupos de alta frecuencia, tenemos que pensar que, sobre todo en los casos en los que a un paciente se le han realizado varias transfusiones, cuantas más transfusiones se hayan realizado, más probabilidad de exposición habrá tenido el paciente a estos grupos estos grupos que son de alta frecuencia. Entonces, habrá tenido un mayor estímulo para la producción de estos anticuerpos que se unen a los eritrocitos que hemos transfundido y los intentarán eliminar del cuerpo. ¿Vale? Y luego también
Tenemos casos en los que estos grupos también tendrán importancia porque hay ciertas razas de perros que tienen más predisposición a ser no portadores de estos grupos. Es decir, por ejemplo, en el caso del DAL, tenemos ciertas razas que son el dálmata, que es la raza en la que se descubrió el grupo y de allí viene el nombre, pero también tenemos el Doberman, el Pinscher y el Shih Tzu, que son razas que tienen más predisposición a ser DAL negativos. Entonces, como ellos tienen más riesgo de incompatibilidad sanguínea y es más probable que al hacerles una transfusión desarrollen una reacción transfusional, en estas razas será más importante el identificar estos grupos diferentes al DA1, ¿vale? Luego más adelante ya veremos qué pruebas tenemos para identificar estos grupos, porque los test de tipificación que actualmente se comercializan, ya veremos que solo detectan el grupo de A1. Am, entonces, para ver visualmente, en el caso del de A1, entre qué grupos podemos hacer una transfusión de concentrado de eritrocitos, tenemos este esquema. Primero de todo, bueno, a un paciente positivo vemos que le podemos poner sangre de un paciente positivo, ya que los dos presentan antígenos del grupo de A1 y serán compatibles, ¿vale? Am, Luego también tenemos que a un paciente positivo también le podemos poner sangre de un donante negativo, ya que el donante negativo no presenta, perdón, em, el donante negativo no presenta antígenos de A1 y por lo tanto el paciente no reconocerá ningún antígeno extraño. ¿Vale? Aún así, es importante decir que siempre que haya disponibilidad, será mejor usar sangre positiva para un paciente positivo, porque los pacientes negativos solo pueden recibir sangre de donantes negativos y al usar sangre negativa en pacientes positivos, puede hacer que luego no haya disponibilidad para aquellos pacientes que son negativos. ¿Vale? Entonces, ahora veremos qué es lo que sucede cuando transfundimos sangre positiva a un donante negativo, pero desde un primer momento hacer esto ya será un estímulo para que el cuerpo del paciente empiece a producir anticuerpos que detectan los antígenos de A1, em, y lo reconocerá como elementos extraños al cuerpo del paciente y entonces eso dará lugar a la destrucción de los eritrocitos. Vale, entonces en cuanto a compatibilidad sanguínea en perros, lo primero que debemos tener en cuenta es que ellos no presentan anticuerpos naturales contra el grupo de A1. Es decir, si el cuerpo de un perro de A1 negativo, que no es portador del grupo, no entra en contacto con los antígenos de A1 de un perro positivo, nunca llegará a desarrollar anticuerpos anti-DA1. ¿Vale? Es decir, solo se puede dar esta inmunización am, cuando el paciente recibe una transfusión o un trasplante. Perdón. Am, Entonces, para ver qué es lo que sucede cuando se realiza una transfusión de un donante positivo a un paciente negativo, y porque siempre deberíamos evitar em, hacer una transfusión entre estos dos grupos sanguíneos. Lo que sucede al hacer una primera transfusión en la que exponemos al paciente negativo a antígenos de A1 del paciente positivo, am,
Pasados unos 3 días de la primera transfusión, el cuerpo del paciente empieza a producir anticuerpos anti-DA1 que se unen a los antígenos DA1 de los eritrocitos de la sangre que hemos transfundido. Am, Después de 5 o 7 días, lo que tiene lugar es una reacción hemolítica retardada que Gemma, si quieres sumarte un minuto, toparte un caramelo o algo, que te veo ya, con perdón, la voz, pobre. ya, No, no, por ti, por ti. es que estoy un poco resfriado. Ya. Pero si quieres tranquilamente tomarte un minuto o dos. No, no te preocupes, ya. Vale, vale. Pues nada, continúa. Vale, entonces cuando a los 5 o 7 días de la primera transfusión tiene lugar esta reacción hemolítica retardada, que consiste en una reacción hemolítica extravascular de los eritrocitos que hemos transfundido. ¿Vale? Entonces, esta reacción tiene lugar fuera de los vasos sanguíneos y ocurre principalmente en el bazo y el hígado. Al tener lugar fuera de los vasos sanguíneos, cuando tenemos esta hemólisis, no hay liberación de hemoglobina en los vasos sanguíneos porque los eritrocitos que se destruyen en el bazo y el hígado, ¿vale? Am, Aún así, con la destrucción de los eritrocitos transfundidos, se ve reducida la vida media de los eritrocitos y, y esta pasa a ser de 7 días en vez de 3 semanas, ¿vale? Que es el tiempo que suelen durar los eritrocitos en circulación cuando hacemos una transfusión entre perros de un mismo grupo sanguíneo. Por lo tanto, esto nos da lugar a una menor eficacia de la transfusión, pero no vemos signos clínicos en el paciente que ha recibido la transfusión. ¿Vale? O sea, no se considera una reacción transfusional porque es leve y no vemos signos clínicos. También comentar que dentro de este periodo de 3 días desde que se realiza la primera transfusión en el animal, siempre se dice que se puede realizar una segunda transfusión o incluso más transfusiones sin haber tipificado al animal. ¿Vale? Esto es porque el cuerpo del paciente aún no ha empezado a generar los anticuerpos. Aún así, tenemos que tener en cuenta que cuantas más transfusiones hagamos, más probabilidad tenemos de que el paciente desarrolle una reacción transfusional, porque este cada vez se ve más expuesto a los antígenos de los eritrocitos que vamos transfundiendo. Luego, perdón, si hacemos una segunda transfusión cuando ya han pasado más de 3 días de la primera transfusión, la situación en la que nos encontramos es que el paciente ya habrá producido estos anticuerpos anti-DA1 y por lo tanto estos ya serán capaces de unirse directamente a los eritrocitos que ponemos con la segunda transfusión. Entonces, en, en este caso, en menos de 12 horas ya podemos ver una reacción transfusional hemolítica aguda en el paciente, ¿vale? Y esta es producida por una hemólisis intravascular, que sí que en este caso sí que se da dentro de los vasos sanguíneos. Y en vez de darse por las hemaglutininas, como en el caso de la reacción retardada, los anticuerpos que actúan aquí son las hemolisinas, que son unos anticuerpos que son mucho más potentes que las hemaglutininas y dan lugar a una destrucción directa de los eritrocitos dentro de la circulación sanguínea. Vale, entonces esto, en este caso sí que habrá una liberación de hemoglobina dentro de los vasos sanguíneos por la destrucción de los eritrocitos. Vale, entonces con esta reacción aguda, a diferencia de la reacción retardada, sí que veremos signos clínicos en el paciente que ha recibido la transfusión
y por lo tanto sí que se considerará una reacción transfusional y podemos ver signos como fiebre, vómitos, hipotensión, hemoglobinemia, hemoglobinuria o bilirrubinemia, bilirrubinuria por la liberación de la hemoglobina de los eritrocitos que se han transfundido, que se destruyen en los vasos. Y también podemos ver temblores, convulsiones y shock. Por lo tanto, para resumir un poco, las recomendaciones en el caso de las transfusiones de eritrocitos en los perros. La recomendación es siempre que se pueda tipificar para evitar la posibilidad tanto de reacciones transfusionales como que la eficacia de la transfusión se vea reducida. Y si no tenemos la posibilidad de tipificar antes de hacer la primera transfusión, siempre recomendamos guardar una muestra de sangre extraída antes de la primera transfusión para luego poder hacer la tipificación. Esto es porque en el caso de no haber tipificado, si no tenemos una muestra de sangre anterior a la primera transfusión y nos ponemos en el caso de que hemos hecho la transfusión con una unidad positiva y, no sé, y el paciente que tenemos am, realmente es negativo, tenemos que el resultado de la tipificación no será fiable hasta, perdón, hasta que hayan pasado 3 meses de, de la última transfusión, ¿vale? Si no han pasado estos 3 meses, podemos tener falsos positivos en la tipificación, en perros que realmente sean negativos. Am, vale, luego, en el caso de transfusiones de plasma, en los perros funciona de manera diferente, am, ya que se ha visto que no hay evidencias de que sea necesario tipificar un perro a la hora de hacer una transfusión de plasma. Primero, porque los eritrocitos que tenemos residuales en las unidades de plasma no llegan a tener una relevancia clínica para sensibilizar al paciente. Y además, como hemos visto, los perros no tienen estos anticuerpos naturales anti-DA1 si es que no son transfundidos. Por lo tanto, al no tener anticuerpos, no reaccionarán contra los antígenos que puedan quedar en las unidades de plasma. Además, también comentar que como cuando hacemos las donaciones no aceptamos donantes que hayan sido previamente transfundidos, las unidades de plasma no presentarán anticuerpos contra el grupo de A1 y por lo tanto no habrá anticuerpos en el plasma que hemos transfundido y que puedan reaccionar contra los eritrocitos del paciente. Vale, entonces lo que sería compatibilidad en perros más o menos sería esto. Luego, en los gatos tenemos un sistema diferente. El sistema de grupo que tienen es el sistema AB, por lo que los gatos pueden ser A, B o AB, ¿vale? En función de si son portadores o no de antígenos A y antígenos B. Entonces, los antígenos que tenemos en la membrana de los eritrocitos de los gatos A son en la gran mayoría antígenos A, pero también hay que tener en cuenta que tienen una muy pequeña cantidad de antígenos B, ¿vale? Luego los gatos B únicamente tienen antígenos B y los AB tienen antígenos de los dos tipos, tienen antígenos A y antígenos B. Entonces, la mayoría de los gatos son A. Luego, tenemos un bajo porcentaje de gatos B, que es lo que siempre se ha visto, pero también es verdad que nosotros últimamente, a base de hacer una mayor cantidad de donaciones felinas, por la necesidad que está surgiendo de sangre de gato, hemos ido viendo que el porcentaje de gatos B puede que sea mayor a lo que siempre se ha pensado y se ha dicho.
¿vale? Y luego tenemos el grupo AB, que sí que es un grupo que realmente es muy raro y difícil de encontrar. Se ha visto que solo el 1% de los gatos son del grupo AB, pero sí que de vez en cuando va saliendo alguno. Vale, en cuanto al grupo B, hay ciertas razas de gatos que tienen predisposición a ser de este grupo y la prevalencia del grupo B dentro de la raza puede ser más alta que en el resto de las razas, ¿vale? Entonces, estas razas, am, entre ellas tenemos el British, el Scottish, el Persa y el Devon Rex, ¿vale? Pero también comentar que nosotros últimamente estamos viendo bastantes gatos de raza europea que nos salen con la tipificación de B. Vale, luego, igual que en los perros, en el caso de los gatos, también tenemos otro grupo sanguíneo que viene determinado por un antígeno de alta frecuencia, que es el MIC, ¿vale? En este caso tenemos también gatos que son MIC positivos y otros que son MIC negativos. Y igual que en el caso de los perros, con el DAL y el CAI, la mayoría de los gatos son MIC positivos. Am, y entonces, algo muy importante a tener en cuenta en lo que respecta a la compatibilidad sanguínea en gatos es que, a diferencia de los perros, sí que tienen anticuerpos naturales anti-A y anti-B. ¿Vale? Entonces, esto quiere decir que cuando nacen ya tienen estos anticuerpos contra los antígenos que no están presentes en sus eritrocitos y esto significa que desde el momento en que se les hace una primera transfusión y entran en contacto con un antígeno que no es de su grupo sanguíneo, con una sola gota que entre en su cuerpo ya pueden desarrollar una reacción transfusional aguda y esto nos da lugar a signos muy graves, incluso puede llegar a la muerte. ¿Vale? Entonces, para tenerlo claro, un gato A será aquel que tenga antígenos A y anticuerpos anti-B. Estos anticuerpos son hemaglutininas y hemolisinas, que no son muy fuertes si se encuentran en una concentración baja. En cambio, un gato B tiene antígenos B y anticuerpos anti-A. En este caso sí que tiene una gran cantidad de anticuerpos y estos son muy fuertes, ¿vale? Lo que hace que si el gato que es de tipo B es expuesto a antígenos de tipo A, estos anticuerpos reaccionan de manera muy aguda contra la sangre que recibe. Entonces se ha dicho que es posible que el motivo de que estos anticuerpos anti-A que tienen los gatos B sean tan fuertes, puede que sea porque sus eritrocitos no presentan ningún antígeno tipo A. En cambio, como los eritrocitos de los gatos A sí que presentan una pequeña cantidad de antígenos B, puede que por esto los anticuerpos anti-B de los gatos A no sean tan fuertes como los de los gatos B. ¿Vale? Luego, por último, un gato AB tiene antígenos de tipo A y tipo B y en cambio no presenta anticuerpos de ningún tipo. Por lo tanto, en los gatos sí que tenemos que tener claro que es obligatorio tipificar siempre antes de la primera transfusión para evitar las reacciones transfusionales, ¿vale? Porque como ya hemos dicho, con una primera exposición a los antígenos de los eritrocitos que se transfunden, si estos son diferentes a los de su grupo, ya tendremos una reacción transfusional grave debido a los anticuerpos naturales que ya tiene. Vale, para tenerlo claro, tenemos el mismo esquema que en el caso de los perros, ¿vale? Entonces, vemos que a un paciente A le podemos transfundir sangre de tipo B, un paciente B puede recibir sangre de un donante B y el paciente AB puede recibir sangre de tipo AB, ¿vale? Pero luego, en este último caso, en el del gato AB, si no tenemos disponibilidad de sangre AB, también hay la posibilidad de ponerle solo concentrado de eritrocitos de tipo A, ¿vale? Entonces, ¿por qué realmente le podemos poner eritrocitos a un gato AB y no le podemos poner eritrocitos de tipo B?
Vale, como hemos dicho, un gato, un gato que es ave no tiene anticuerpos de ningún tipo. Por lo tanto, al ponerle concentrado de eritrocitos, no reaccionará contra los eritrocitos que se le han transfundido, ya sea A o sea B. El problema es que cuando ponemos eritrocitos de tipo B, en el propio concentrado de eritrocitos de este donante puede llegar a quedar un 10% residual del plasma del donante. Y este plasma del donante, si se trata de un gato B, tiene unos anticuerpos anti-A muy fuertes y por lo tanto los anticuerpos anti-A del donante generarán reacción al detectar los antígenos A que tenemos en los eritrocitos del paciente AB y destruirá los eritrocitos del propio paciente, provocando una hemólisis. En cambio, si nosotros le ponemos unos eritrocitos tipo A, los anticuerpos anti-B que pueden quedar en los eritrocitos, como hemos dicho antes, serán anticuerpos débiles y no generarán una reacción importante contra los antígenos B de este paciente que tiene los dos tipos de antígeno. ¿Vale? Entonces, si solo tenemos esta posibilidad en el caso de la transfusión de concentrado de eritrocitos y no en el plasma, es porque si queremos transfundir plasma de tipo a un paciente que es AB, allí sí que tendremos una cantidad muy alta de anticuerpos anti-B, que estos sí que reaccionarán contra los antígenos de los eritrocitos del paciente. ¿Vale? Es decir, los eritrocitos de un donante A los podemos poner a un paciente AB, pero en el caso del plasma no, porque allí ya tendríamos muchos anticuerpos que reaccionarían contra su propia sangre. Vale, entonces, para ver un poco qué es lo que sucede cuando hacemos una transfusión entre gatos que son de diferentes grupos sanguíneos, en primer lugar, cuando hacemos una transfusión en un paciente B con una unidad de sangre A, desde el primer momento, como hemos dicho, ya tenemos en el cuerpo del paciente una, una cantidad importante de anticuerpos anti-A que son muy fuertes, ¿vale? Entonces, la primera transfusión que hagamos ya puede provocar una reacción transfusional hemolítica aguda y en minutos o horas veremos una hemólisis intravascular grave de los eritrocitos que hemos transfundido y una reacción inflamatoria sistémica que dará lugar a signos clínicos similares a los que hemos visto antes en los perros con la reacción hemolítica aguda. Am, Luego, si nos ponemos en la situación contraria, en que tenemos un paciente A y le queremos poner una unidad de sangre B, en el cuerpo del paciente ya tendremos generados estos anticuerpos anti-B, que son unos anticuerpos menos fuertes que en el caso de los anticuerpos anti-A, y el contacto de los anticuerpos anti-B que tiene el paciente con los antígenos B que están presentes en la sangre que transfundimos, dará lugar a una reacción hemolítica retardada, que es aquella que tiene lugar fuera de los vasos sanguíneos, ¿vale? En el bazo y el hígado. Entonces, en este caso, lo que veremos es que se reducirá la vida media de los eritrocitos que hemos transfundido y estos solo se mantendrán en circulación durante 2 días en vez de 3 semanas. Por lo tanto, la eficacia de la transfusión que hemos hecho se verá reducida. Am, Perdón. También quería comentar que si transfundimos un concentrado de eritrocitos B a un gato A, con este también recordar que viene una pequeña cantidad de anticuerpos anti-A que vienen del donante. Entonces, aunque este porcentaje de anticuerpos sea bajo, al ser anticuerpos fuertes pueden reaccionar contra los eritrocitos del paciente y destruirlos.
Por lo tanto, por mucho que parezca que si hacemos una transfusión de un donante B a un paciente A, la reacción en el paciente pueda ser más leve, am, siempre hay que recordar que tenemos una posibilidad de que el paciente desarrolle una reacción grave por los anticuerpos anti-A que pueden venir con los eritrocitos. Vale, entonces para resumir, en gatos, tanto en lo que se refiere a concentrado de eritrocitos como en plasma, siempre es obligatorio tipificar, ya que desde el momento en que entra la primera gota de la transfusión en el paciente, este se ve expuesto a una reacción muy grave. Vale, ¿por qué tenemos que tipificar también en el caso de las transfusiones de plasma? Am, Porque, bueno, como me has dicho, en el plasma ya tenemos los anticuerpos naturales de los gatos, ya sean anti-A o anti-B, em, y estos pueden reaccionar contra los eritrocitos del paciente y generar una hemólisis de su sangre. Em, entonces, esto se da así, excepto en el caso del plasma AB, porque es un plasma que no presenta ningún tipo de anticuerpos y este sí que se puede considerar como un plasma universal que podría recibir cualquier paciente. Vale, luego pasando ya a las pruebas que tenemos para identificar los grupos sanguíneos, que son las que nos permiten asegurar la compatibilidad entre el donante y el paciente. En primer lugar, tenemos los test de tipificación, ¿vale? Que detectan la presencia o ausencia de los antígenos que tenemos en la membrana de los eritrocitos. Entonces, la muestra que tenemos que usar al hacer los test debe ser en un tubo de EDTA, CPD o sangre entera. Sobre todo, nunca usar una muestra con heparina porque esta puede interferir con los reactivos del test y dar resultados erróneos, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta que antes de realizar el test tenemos que atemperar la muestra del paciente durante 20-30 minutos a temperatura ambiente. ¿Vale? Para realizar el test, lo que tenemos que hacer, en primer lugar, se añaden 3 gotas del reactivo en la zona de aplicación de la muestra. Se recolectan unos 10 microlitros de sangre de la muestra del paciente. Am, Luego aplicamos durante unos 7 segundos la muestra en la zona de aplicación, ¿vale? En el mismo sitio donde se ha puesto el reactivo. Y por último ya se puede poner la tira del test en contacto con la muestra y se esperan entre 2 y 5 minutos hasta que haya una migración total de la muestra a lo largo de la tira. Entonces, una vez transcurrido este tiempo, ya se podrá hacer la lectura del resultado. En cuanto a los resultados, en el caso del test de tipificación canino, el que se comercializa identifica el grupo canino de A1, ¿vale? A la hora de leer el resultado, siempre tenemos que fijarnos, sobre todo, en que nos aparezca la línea control, ¿vale? Cuando también tener en cuenta que si la línea del DA1 se marca de una manera débil, el resultado de este test igualmente lo seguimos considerando como positivo, ¿vale? Sería un positivo débil. En cambio, si en la zona de la línea del DA1 nos aparece una línea blanca, en este caso sí que indica un resultado negativo. Luego, un punto importante de estos test, ¿vale? Que son los test de Albedia, es que funcionan bastante bien y dan resultados válidos aunque tengamos un paciente con anemia, ¿vale? Que esto es importante porque muchas veces son estos casos. Entonces, en pacientes con anemia grave, al hacer el test nos puede pasar que las líneas, tanto del control como la del DA1, se marquen muy poco, que serían este primer caso, ¿vale? Entonces, lo que se puede hacer en estos casos es centrifugar la muestra, se retira el plasma de la muestra y repetimos el test con el concentrado de eritrocitos que nos queda en la zona inferior del tubo.
Luego, otro resultado dudoso que nos puede dar es cuando nos aparece una banda al principio de la tira, ¿vale? Que sería este caso, y no hay una migración de la muestra a lo largo de la tira. Entonces, esto lo podemos tener en casos de anemias hemolíticas inmunomediadas, en los que los eritrocitos del paciente ya están muy aglutinados entre ellos, ¿vale? Lo que sucede aquí es que en las tiras del test de tipificación, al principio de todo, tenemos una red que atrapa aquellos eritrocitos que en el individuo ya están aglutinados, de modo que solo deja pasar aquellos eritrocitos que quedan libres y no tienen unidas aglutininas en su superficie. ¿Vale? Esto es porque para poder dar un resultado válido, los eritrocitos de la muestra tienen que estar libres. Si no están libres, no se pueden fijar a los anticuerpos del test y no se marca ninguna de las dos líneas. Por lo tanto, en muestras que presentan una aglutinación muy fuerte, todos los eritrocitos se quedan en esta red al principio de la tira y no hay ningún tipo de migración, ¿vale? Lo que podemos hacer en estos casos em, es hacer tres lavados de los eritrocitos para disminuir la concentración de las aglutininas que tenemos unidas a los eritrocitos. Entonces, para hacer el lavado se añaden 3 mililitros de suero fisiológico con 0,05 mililitros de sangre de la muestra, se centrifuga a 3.000 revoluciones durante 2 minutos y se retira el sobrenadante. Y en el último lavado lo que hacemos es coger la muestra de los eritrocitos que quedan concentrados en el fondo del tubo y se repite el test. ¿Vale? Luego también hay otros casos en los que no hay una migración de la muestra debido a que hay una anemia producida por anticuerpos que solo actúan a temperaturas frías, por debajo de 37 grados. Y lo que pasa en el test es que aparece una línea así, ¿vale? Tampoco hay la migración. Entonces, en estos casos también se recomienda hacer un lavado de los eritrocitos y junto con el reactivo del test calentarlo a 37 grados para poder inactivar estos anticuerpos que se unen a los eritrocitos y impiden la migración a lo largo de la tira. ¿Vale? Luego también tenemos otros casos en los que la línea del DA1 se marca muy poco o no se marca ninguna de las dos líneas. Y en estos casos, pues también se puede centrifugar la muestra y hacer el test con el concentrado de eritrocitos. Y cuando no tenemos ninguna de las dos barras, si hacemos si centrifugamos la muestra justo después de haber tenido este resultado, lo que podemos hacer es repetir el test con el mismo test de tipificación. Es decir, no haría falta abrir uno nuevo. Y luego también hay algunos casos en los que, como vemos aquí en el último caso, no se nos marca la línea del DA1 y no se marca la línea de control. Estos casos dicen que puede ser cuando no se trata de una muestra de perro y se pueden haber mezclado muestras y por eso no se marca el control. Entonces, siempre revisar que la muestra que usamos sea la del paciente que tenemos. Luego, en el caso de los test de tipificación felinos, detectan el grupo AB y las interpretaciones de los resultados es un poco las mismas que para los test de los perros. Y luego también tenemos la misma tabla con los resultados dudosos que podemos tener y las posibles soluciones que se recomiendan. Vale, entonces esta tabla la tenéis en la web de Albedia, que es la casa que comercializa los test. Si en algún momento tuvierais algún test en lo que tenéis un resultado dudoso, simplemente pues se puede consultar ahí. Vale, por último, aparte de los test de tipificación, también tenemos otro tipo de prueba, que es el cross-matching, y este lo usamos para detectar incompatibilidades diferentes a los grupos que nos detectan los test de tipificación, ¿vale? Es decir, serían el DA1 y el sistema AB. Por lo tanto, ¿en qué casos nos puede ser útil? Sobre todo en los casos de grupos de alta frecuencia que hemos comentado antes, que son el DAL, el CAI y el MIC, ¿vale? Que estos no nos los detectan los test de tipificación.
Entonces, lo que hace el cross-matching es confirmar que la sangre que vamos a transfundir es compatible con el receptor. ¿Cómo detecta esta compatibilidad? Lo que hace es detectar la presencia o ausencia de aglutinación entre los eritrocitos del donante y el plasma receptor o entre el plasma del donante y los eritrocitos del receptor. Es decir, lo que hace es mirar si los anticuerpos del plasma del donante o del paciente, que en específico son las aglutininas, reaccionan contra los eritrocitos del donante o el paciente. ¿Vale? Am, entonces, ¿en qué caso será importante realizar esta prueba? Normalmente se realiza cuando ya conocemos la tipificación del paciente y en aquellos casos que tienen predisposición a no ser portadores de los antígenos de alta frecuencia, am, se recomienda que se haga el cross-matching, ¿vale? Por lo tanto, estas razas con predisposición am, estarían indicadas para hacer la prueba. Luego también se recomienda hacer cross-matching en pacientes a los que se han hecho varias transfusiones y por lo tanto pueden haber estado expuestos varias veces a estos antígenos que no identifican los test de tipificación. ¿Vale? En estos sí que sería importante valorar el cross-matching, ya que si han estado expuestos varias veces a los antígenos de alta frecuencia, puede que ya hayan generado anticuerpos frente a ellos y al hacer otra transfusión pueden desarrollar una reacción transfusional. Luego, en cuanto a la muestra que se usa para hacer el test, es la misma que en el caso de los test de tipificación. Se usa un tubo con EDTA, CPD o sangre entera. Y, y comentar que tenemos dos tipos de cross-matching, ¿vale? Y el hacer uno u otro dependerá en función del hemoderivado que queramos transfundir. En primer lugar, tenemos el cross-matching mayor, en el que se juntan los eritrocitos del donante con el plasma del paciente. Y este cross-matching lo hacemos cuando queremos hacer una transfusión de concentrado de eritrocitos y queremos identificar si es seguro hacer la transfusión. Luego tenemos el cross-matching menor, que lo que hace es detectar incompatibilidades entre el plasma del donante y los eritrocitos del paciente y estará indicado cuando vamos a hacer una transfusión de plasma o sangre entera. Entonces, comentar que el cross-matching más importante y que solemos hacer más es el mayor, porque en transfusiones de plasma, en el caso de los gatos, es importante hacer el test de tipificación, porque el grupo AB es el más importante a nivel clínico y nos puede dar más reacciones transfusionales. Am, en casos en los que son en el sistema AB son gatos compatibles y el cross-matching sale incompatible, las reacciones que se han llegado a ver son reacciones leves. Aún así, sí que es cierto que en los casos en que no se ha podido tipificar al gato, si se necesita hacer una transfusión de plasma, se podría hacer un cross-matching menor para ver si lo que es la unidad que se va a transfundir y el paciente son compatibles. Y luego en el caso del perro, ya hemos dicho que las transfusiones de plasma no se recomienda la tipificación y que no es necesaria porque no tienen los anticuerpos naturales, por lo tanto en ellos el cross-matching menor tampoco tendrá mucha importancia. Am, entonces, para hacer el cross-matching tenemos el test comercial, pero también hay el método laboratorial de hacer el cross-matching. Y en este lo que hace es se juntan las dos muestras y se observa si en el microscopio se mira si hay presencia o no de aglutinación de los eritrocitos. ¿Vale? Si hay aglutinación, se trataría de muestras que no son compatibles. Y si no hay aglutinación, se trata de muestras compatibles y por lo tanto sería seguro hacer la transfusión. En el caso del test, es un poco lo mismo, ¿vale? Pero es un test cualitativo. Lo que hace es mirar si hay aglutinación. Entonces, si el resultado es positivo, se considera que el donante y el receptor son incompatibles y por lo tanto no se recomienda la transfusión.
Y en cambio, si el resultado es negativo, nos indica que las dos muestras son compatibles y en este caso sí que sería seguro hacer la transfusión. Am, entonces, también tener en cuenta que en transfusiones de eritrocitos en gato se ha visto que las reacciones que se pueden generar en casos en los que el cross-matching mayor es positivo y el donante y el receptor son del mismo grupo AB, como hemos comentado, suelen ser leves, ¿vale? Por lo tanto, el cross-matching mayor en gatos estará indicado en aquellos pacientes en los que se han realizado muchas transfusiones, sobre todo cuando es en poco tiempo, y su cuerpo está tan sensibilizado que está hemolizando toda la sangre que le transfundimos. ¿Vale? Por lo contrario, si el donante y el paciente son compatibles en cuanto al grupo AB, aunque el cross-matching no sea compatible, realmente hay pocos casos en los que tengamos una reacción que sea relevante. ¿Vale? Y luego, por último, también tener en cuenta que a la hora de hacer esta prueba, si el primer cross-matching nos da un resultado positivo, tendremos que hacer un segundo cross-matching con otra unidad. Entonces, esto implica tener siempre cierta disponibilidad de varias unidades y por eso a la práctica lo que más se suele hacer cuando una clínica quiere realizar un cross-matching, es decir, que nos envíen una muestra del paciente o que nos la traigan al laboratorio. Aquí hacemos el cross-matching y así si el primer cross-matching resulta ser incompatible, lo que podemos hacer es realizar un segundo cross-matching con otra unidad, porque aquí sí que tenemos disponibilidad de varias unidades. ¿Vale? Y más o menos esto sería todo. Espero que se haya entendido más o menos. Y nada, ahora vemos a ver qué preguntas hay. ¿Vale? De todos modos, muchas gracias por la atención. Sí, muchas gracias, Gemma, a ti por... Y encima con la poca voz que tenías, pobre. Disculpad. Nada, Es que, nada, por es que ti, por ti. me ha dado de golpe al principio. Antes no estaba así. Bueno, de momento no hay ninguna pregunta. Aprovechad ahora que está aquí para preguntarle cualquier cosa. No, De momento no. dejo de compartir, Nerea. Vale, sí. Bueno, decías que había falta de sangre, sobre todo en gatos, ¿no? Sí, ¿Quieres hacer algún llamamiento para conseguir? sí, en gato los niveles están muy, muy críticos, siempre falta y em, hay muchas veces, claro, en perros siempre son más fáciles las donaciones, en gatos suele costar más por el manejo de los gatos y por el acceso a los gatos, porque los perros al final los vemos por la calle. Ujú. Am, pero igual podemos hacer 20, 25, 30 donaciones a la semana y a la semana siguiente ya se han usado todas las unidades. Ya, jolín. Sí, sí. Aún así, sobre todo con la implicación de clínicas, cada vez vamos pudiendo hacer más. Pero bueno, es Ujú. trabajo que hay que hacer. Y también hay bastante concienciación de los tutores, que en el caso de los gatos suele costar. Ujú. Sí, en Barcelona vais a hacer una jornada, ¿no? Para... Sí, 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 se había comentado. Ujú. Am, que veo que Pregunta, sí, Andrea pregunta, ¿qué significa tipificar? Es decir, el tipificar es con la muestra del paciente, igual del paciente como del donante, es mirar qué grupo sanguíneo tienen, ¿vale? Es decir, en el caso de los perros, se mira con el test de tipificación si son positivos o negativos al grupo de A, y en el caso de los gatos, mirar si es el grupo A, B o AB. Vale. Elizabeth dice, todo genial, os he explicado todo genial. ¿Para hacer donaciones se puede acudir a los points que tenéis o deben ofrecerlo en las clínicas? Claro, es decir, el mapa de los life points que estaba al principio, esos son los centros en los que hay unidades disponibles o en los que cada semana se envían unidades para que tengan stock.
Luego tenemos una red de clínicas que ese mapa aún no lo tenemos listo, pero estamos en ello. Sería otro mapa con todas las clínicas o centros en los que se hacen las donaciones. Entonces, en el caso de querer hacer donaciones, sería simplemente contactar con nosotros y decirnos, estoy interesado en hacer donaciones, entonces nosotros ya miramos cómo lo cuadramos, si a vosotros os va mejor acceder al punto de donaciones o si es necesario un desplazamiento por parte de nosotros o si os va bien venir al laboratorio. Pero o sea, los life points son diferentes de lo que llamamos los donation points. De todos modos, es lo que decía Nerea, que me parece que sí que queríamos hacer una jornada de donaciones en el CIM. Sí, en Barcelona, creo que estabais hablando con Josep, con el profesor, para... Sí, sí, sí. Vale, bueno, si se llega a hacerlo, espero que sí, lo anunciaremos por redes, por si Genial. alguno sois de Barcelona. Aquí os he dejado la web por si queréis ver, que la habrías puesto al principio, pero por si, para que la tengan aquí a mano, tu web. Y, a ver, Bárbara pregunta, al principio has dicho que en la sangre que se recoge de los donantes caninos se utilizan los eritrocitos, el plasma y las plaquetas, pero en gatos has dicho que solo se usan los dos primeros. ¿Por qué no se utilizan las plaquetas en felino? Es porque, por tema de volúmenes, porque el volumen que se puede sacar de una donación en un gato es mucho menor que en las donaciones de los perros. Entonces, el volumen no da para poder aprovechar las plaquetas también. Vale, pues de momento no hay más preguntas. Mira, Vale. ¿hay edad máxima para ser donante? Sí, Eh, ¿verdad, Andrea? sí, tanto en el caso de los perros como en el de los gatos, o sea, para hacer la primera donación, tienen que tener entre 1 y 8 años de edad. Luego, si la primera donación la han hecho antes de los 8 años de edad, luego se puede alargar hasta los 10, porque se ha visto que cuando ya han hecho varias donaciones antes de los 8 años, su cuerpo ya está acostumbrado a los cambios de volumen que se generan con la donación y es totalmente seguro. Más allá de los 10 ya no hacemos donaciones. Vale, Elizabeth pregunta, también para pacientes con enfermedades autoinmunes, ¿cómo se lleva a cabo las transfusiones? ¿Se tipifica como de normal o hacéis X pruebas específicas? No, en estos casos también o sea, para hacer las tipificaciones, son las mismas pruebas, pero luego sí que hay ciertos casos, por ejemplo, cuando en los resultados dudosos de los test, cuando hay esta falta de migración de la muestra a lo largo del test y solo se marca una banda al principio de la tira. Esto se produce porque el paciente ya tiene mucha aglutinación de los eritrocitos y esto puede ser indicativo para el veterinario, puede indicar que haya una enfermedad autoinmune. Pero, es decir, las pruebas que se hacen serían las mismas para todos los pacientes porque Em, es decir, nosotros tenemos el servicio de garantizar las unidades cuando es necesaria una transfusión y lo que tenemos son las pruebas de tipificación y el cross-matching para, para valorar qué tipo de unidad necesita cada paciente. Ujú. Anvigo dice, ¿cuál es el peso mínimo en perros y gatos para donar? En perros tienen que pesar 20 kilos y en gatos 3 kilos. Vale. Bárbara, tengo otra pregunta. Tengo dos Doberman y dos mini pincher. Has dicho que no suele ser habitual que tengan grupo TAL. ¿Cuál suele ser el grupo más habitual en esta raza? Claro, es decir, en ellos es también o sea, una cuestión de probabilidad. Luego te puedes encontrar con que tengas perros de esta raza que sí que lo tengan. Pero en ellos, lo que se ha visto a nivel estadístico
es que suelen ser DAL negativos, es decir, no portadores de este grupo, pero luego en cuanto a los otros grupos, el DA1, el 3, el 4, pueden ser portadores o no. Es decir, en cuanto al DA1, es posible que sean DA1 positivos, pero también DAL negativos. No sé si se acaba de entender. Porque tienen como todos los sistemas de grupos y ellos pueden ser portadores o no a cada uno de ellos. Ujú. Y Julia hace la pregunta a la inversa del peso. ¿Hay un peso máximo en perros o gatos a partir del cual ya no se pueda donar? No, no, de hecho, bueno, es que donaciones con perros, hacemos donaciones con perros de razas gigantes, hemos llegado a hacer donaciones con perros de 80 kilos. A partir de cierto peso, se pueden hacer 2 unidades en vez de una. Y en gatos tampoco tenemos máximos. De hecho, en gatos hacemos también donaciones con Maine Coons que pesan 9 kilos. Pero igualmente siempre se valora el peso, pero también la condición corporal. Es decir, si es un peso muy elevado porque están obesos, entonces en ese caso sí que nos recomendamos la donación. Ujú. Vale, perfecto, pues ya no hay ninguna más. Vale, Así que muchas gracias, Gemma, por tu tiempo, a por vosotros. explicarlo también. Espero que esto haga que haya más donaciones, porque, Sí. ay, mira, han hecho otra pregunta ahora. Cuando tienes que suspender una transfusión por algún motivo de error en la tipificación, ¿hay algún tiempo para reanudar luego la transfusión? Am, Es decir, lo que habría que hacer si sea, porque claro, si hablamos de gatos, am, y aunque sea la primera transfusión, ya nos puede dar mucha reacción. Entonces, lo primero, no hay un tiempo estipulado, lo primero que habría que hacer es estabilizar al animal y, y dejar como mínimo unas horas desde que no tenga signos clínicos que puedan estar relacionados con la transfusión y entonces luego volver a hacer analíticas, ver cómo sale todo y, y ya si lo necesita se podría hacer otra transfusión con la unidad que le pertoca y también siempre tener en cuenta los volúmenes máximos que están establecidos al día para las transfusiones. Ujú. Vale, pues con esta ya cerramos. Y nada, muchas gracias a todos y a todas los Vale, que habéis asistido en directo. vale, pues muchas Bueno, gracias.